Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el tema de la oración, en concreto la oración de Jesús. ¿Cómo ora Jesús? Miramos a Él como maestro de oración. Queremos aprender de Él a orar como aprendieron sus discípulos. El Catecismo se acerca a Jesucristo bajo esta perspectiva. Decíamos que era especialmente el Evangelio de San Lucas, el Evangelio que tiene, pues es un prisma especial, que tiene una sensibilidad muy superior a los otros evangelios para ver el alma orante de Jesucristo. Bueno, habíamos quedado en el punto 2603. Dice así: los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. Cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias. En la primera, Jesús confiesa al Padre, le da gracias y lo bendice porque ha escondido los misterios del reino a los que se creen doctos y los ha revelado a los pequeños, los pobres de las bienaventuranzas. Su conmovedor sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre, de la que fue un eco el fiat de su madre en el momento de su concepción y que preludia lo que dirá al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Bueno, vamos por partes. La afirmación primera de este punto, 2603, es que los evangelistas han conservado dos oraciones, entre todas hay dos que son una joya. No nos referimos ahora al Padre Nuestro, que eso es lo que Jesús nos enseñó cómo rezar a nosotros. De eso hablará el Catecismo más tarde. Ahora no se refiere a oraciones en el sentido de lo que Jesús nos enseñó de cómo rezar, sino cómo rezaba Él con el Padre. Los evangelios nos enseñan también cómo Jesús de una manera espontánea ora al Padre, pero sobre todo hay dos oraciones que son una joya y en las que nos fijamos especialmente. La de Mateo 11, o también está en Lucas 10, que esta se explica en este punto 2603, y queda para el punto siguiente la de Juan 11. Mateo 11, vamos a leerla. Mateo 11, que como digo también se puede leer en su paralelo de Lucas 10, pues dice así: por aquel entonces dijo Jesús. Y por cierto, igual sería bueno hasta leer un poco el contexto previo de esta oración según el Evangelio de San Mateo, porque los versículos anteriores han sido unos versículos en los que Jesús reprocha la dureza de corazón que hay de los que rechazan sus milagros, rechazan sus signos y tienen una dureza de corazón, ¿no? Y entonces dice: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han realizado en medio de vosotros, ya hace tiempo que sus habitantes se habrían convertido. Por lo tanto, está reprochando a aquellos que son más íntimos, a aquellos que le han conocido a Jesús más de cerca y que le están rechazando como el Hijo de Dios, como el enviado, como el Mesías, cuando resulta que quizás los que eran más extraños y más ajenos a la tradición de Israel tenían más prontitud, ¿no? Por eso dice: y tú, Cafarnaún. Fijaros que Cafarnaún fue la ciudad en la que más tiempo invirtió Jesucristo. Cuando lo van los peregrinos a Tierra Santa, allí pegando al lago de Galilea, los franciscanos compraron aquel territorio de las excavaciones de Cafarnaún, donde está la casa de Pedro, y es un sitio maravilloso porque es el lugar donde posiblemente más tiempo invirtió Jesús en su predicación en Cafarnaún, ¿no? Bueno, pues dice: y tú, Cafarnaún, ¿crees que vas a ser encumbrada hasta el cielo? Hasta el abismo serás precipitada. Porque Sodoma no habría sido destruida si en ella se hubieran realizado los milagros que se han realizado en ti. Por eso os digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con más clemencia que tú. Es un reproche tremendo, ¿no?, el que hace a Cafarnaún.
Cafarnaún. Lógicamente aquí no estamos hablando de ciudades, ¿no? Sino estamos hablando de corazones, de muchos habitantes de Cafarnaún, de Corazaín, de Besaida, que tenían que haber, en principio, en teoría, tenían que haber tenido más capacidad de acoger el mensaje de Jesús. Y sin embargo, han tenido una dureza de corazón espectacular en el rechazo del enviado, ¿no? Bueno, este es el contexto. Y en este contexto, después de que Jesús ha desahogado esta lamentación, ay de ti, Cafarnaún, después de esto es donde viene la oración que nos propone, que nos dice el catecismo, ¿no? Que es una de las oraciones principales. Y por aquel entonces dijo Jesús, en ese contexto que estaba dolido por ver cómo los que son más de casa, ¿no?, habían tenido el corazón más duro, Jesús dijo: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has ocultado esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido tú. Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselo. Esta es la oración de Jesús. Y luego continúa, que propiamente la oración ha terminado ahí, pero luego continúa, porque este texto se ha dirigido Jesús al Padre, ¿no? Y luego Jesús, dirigiéndose a nosotros, dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Pero propiamente entendemos por oración de Jesús la que Jesús dirige al Padre, ¿no? La repito: Padre, Señor de cielo y tierra, te doy gracias porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se los has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido tú. Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselo. Bueno, esta es la oración, una de las dos oraciones que el catecismo ha querido elegir, en las que Jesús nos muestra, ¿no? Es como si se desnudase, hablase a corazón abierto, como cuando a veces va una catequista con sus niños y delante del sagrario, y la catequista habla con Jesús en voz alta para que lo escuchen los niños. Y se da cuenta que la mejor manera de enseñar a los niños a rezar no es decirles: niños, cuando se reza, se dice esto. No, pues bueno, pues en vez de explicárselos ahí teóricamente, sin decirles eso, esa catequista, delante de Jesús, habla en voz alta, de manera que lo están escuchando los niños. Dice: querido Jesús, hemos venido todo el grupo de catequesis delante tuyo, queremos... Y se lo está diciendo en voz alta. Jesús, te pido por estos niños que has puesto en mis manos, cuídalos. Y los niños lo están oyendo, la oración que hace la catequista delante de Jesús. Algo así es esta oración. Es una oración que ha tenido lugar en la intimidad entre Jesús y el Padre, pero Jesús ha querido que se escuche, ha querido que la oigamos, ¿no?, para que aprendamos de ella. ¿Qué nos dice el catecismo? ¿Qué se resalta de esta oración? En primer lugar, que tiene una acción de gracias. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra. La oración de Jesús comienza dando gracias. Así comienza su oración. La acción de gracias. Una oración bien hecha tiene que partir de una profunda gratitud, de una necesidad de reconocer los dones de Dios. El que ora reconoce que Dios le ama. El que se siente amado da gracias a Dios. Da gracias a Dios. El hecho de que en nuestras oraciones haya una carencia muy grande de acción de gracias, denota que no tenemos conciencia del don de Dios. Que no nos damos cuenta de que somos amados inmerecidamente. El hecho de que, pues eso, uno va a rezar y lo que le sale espontáneamente, lo que le brota espontáneamente es: pido esto, pido lo otro y pido lo demás allá. Si Jesús nos dijo: pedid y se os dará, si Jesús nos lo dijo, ¿no? Pero es que también todos tenemos conciencia de cómo hemos podido abusar, por ejemplo, de nuestros padres de la tierra. Hemos podido abusar de ellos, ¿no? Y yo recuerdo
como sacerdote que he vivido varias veces, pues el sufrimiento de un hijo cuyo padre ha fallecido o cuyo abuelo, cuyo abuelo ha fallecido, y en ese momento de haberle perdido y en ese momento de duelo después de su muerte, muchas veces he sido testigo del dolor que puede quedar en nosotros por no haberle expresado a esa persona amada, a esa persona querida, no haberle expresado todo el amor que le teníamos, por no haber sido más agradecidos. Haber dicho, es que ha muerto mi padre, es que ha muerto mi abuelo, y a mí me hubiese gustado tener más tiempo para expresarle lo que le he querido, lo que le he amado. Y siempre he ido a donde él a pedirle esto, a pedirle lo otro, a pedirle más allá. Le he utilizado y no sé si me quedo insatisfecho de la falta de expresión que he tenido de acción de gracias. Esto yo lo he escuchado muchas veces. Muchas veces. Bueno, pues también aprendamos la lección en nuestra relación con Dios. Yo creo que hay una carencia en nuestra oración de decirle a Dios lo que le amamos, lo que le queremos, ¿no? Es una contradicción que estemos llamados por toda la eternidad a darle gracias a Dios y a alabarle, cuando aquí en esta vida no lo estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, si la oración de la vida eterna tiene que ser una prolongación de nuestra oración de aquí, madre mía, ¿no? Entonces, primera llamada, primera gran lección que nos da Jesucristo. Padre, te doy gracias porque estas cosas se las has ocultado primera, Jesús siente la necesidad de dar gracias al Padre. Gratitud, que es proporcional a la conciencia del don de Dios. Quien no, es lo que dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Quien sabe que se le ha perdonado mucho, ama mucho, da muchas gracias. Quien piensa que no se le ha perdonado nada, quien piensa que a él nadie le ha regalado nada, él no da gracias. No hay peor cosa, no hay peor actitud para hacer oración que pensarse que yo lo que tengo me lo he ganado yo. Yo no tengo por qué dar gracias a nadie porque aquí los dones de los que yo estoy rodeado, me los he conseguido a fuerza de puño, ¿no? A mí nadie me ha regalado nada. O sea, esa expresión, que me imagino que la hemos oído más de una vez, en esta vida nadie regala nada, a mí nadie me ha regalado nada, me lo he trabajado yo. Esa expresión es peligrosísima. Primero porque es mentira, primero porque es absolutamente falso, ¿no? Y en segundo lugar porque es que además crea una dureza de corazón, crea una incapacidad para reconocer los dones y para dar gracias, ¿no? Es una auténtica herejía eso de a mí nadie me ha regalado nada, pero por Dios, si la vida es un regalo, ¿qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, si todo es gracia. Aquí la primera lección, vamos a recibirla como aprendida de Jesús. Jesús es eternamente agradecido al Padre. Y nosotros, comparémonos nosotros con Jesús. Porque, hombre, Jesucristo, por ejemplo, no tiene que agradecerle al Padre el perdón, porque Él no ha pecado, y nosotros tenemos que agradecerle el perdón. O sea, quiere decir que si nos comparamos con Jesús, hombre, nosotros tendremos todavía mucho más motivos de agradecimiento. Por lo menos en cierto sentido, en el sentido de la redención de nuestros pecados. Jesús es pues una escuela de acción de gracias. Su oración nos introduce en la conciencia del don. Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos hoy explicando el punto 2603. En él se nos dice que en los evangelios hay sobre todo dos oraciones muy explícitas sobre cómo rezaba Jesús. Él rezó al Padre en voz alta y nosotros le oímos, entre comillas, ¿no?, a través de los apóstoles, de los evangelistas. La primera de esas oraciones está en Mateo 11, versículo 25, y es esa oración en la que el reino es revelado. Jesús da gracias al Padre porque el reino es revelado a los sencillos. Decíamos en la intervención anterior que lo primero que destaca de esa oración es cómo Jesús comienza por dar gracias al Padre. Padre, te doy gracias. Dice también el Catecismo que al mismo tiempo que da gracias, confiesa al Padre. Señor,
Padre del cielo y de la tierra, te doy gracias. Bueno, da gracias, pero le confiesa. O sea, le está confesando a Dios Padre, Señor de cielo y tierra. La oración es también una confesión de fe. Quien ora confiesa a Dios, confiesa la existencia de Dios y su amor. Solo que de una manera mucho más existencial, porque hay algunos que se pueden dedicar a decir que Dios existe, a discutir que Dios existe, a debatir, a hacer de eso un debate. ¿Qué quieres que te diga? Pues está bien también en ocasiones habrá que debatir sobre la existencia de Dios. Pero la verdad es que yo no conozco mucha gente que se haya convertido en debates pues de apologética. Ojo, que yo no hablo en contra de la apologética, que creo que tenemos que utilizarla más. Y nos hemos olvidado mucho de la teodicea, de la apologética, de saber argumentar y dar razones de nuestra fe. Pero al mismo tiempo digo que yo no conozco mucha gente que se haya convertido y que haya empezado a creer y haya abierto su corazón en un debate de esos de apologética sobre razones a favor, en contra de la existencia de Dios. No conozco mucha gente, no. Y sin embargo, creo que una manera de confesar a Dios mucho más vital, mucho más eficaz, no es la de decir Dios existe y en la teoría y en mi razón lo confieso, sino hacer oración también públicamente, testimoniar, dar testimonio vivo de nuestra oración, porque el que ora está confesando la existencia de Dios, y además no como una teoría, sino como algo vital. Evidentemente, en teoría también lo confiesa, pero además el que hace oración, y como hace Jesús, ¿no? Padre, Señor de cielo y tierra, te doy gracias, y tú le ves a esa persona rezar de esa manera, y dice, te está confesando la existencia de Dios, está hablando con un tú. Si se dirige a un tú, es que él cree firmemente que ese tú al que se dirige existe, ¿no? Tú le ves a una persona, ves que cierra los ojos, o que se recoge, o que de una manera determinada se dirige a alguien, dice, Padre, te doy gracias porque... y está confesando su fe. Luego, ojo, la manera más vital, más eficaz de confesar la existencia de Dios es orar. Por el contrario, cuando alguien dice, yo creo en Dios y defiendo sus razones de existencia, pero no ora, dice, hombre, no lo sé, si tanto afirmas apologéticamente que Dios es, que Dios existe, pues hombre, pues que se note después, ¿no? Que se note que hablas con Él, que hay un tú a tú, eso es la inocencia, entre comillas, ¿no? La inocencia de la oración es que alguien se dirija a ese tú que es invisible a los ojos humanos, pero que se dirija con pleno realismo. Es una confesión de fe potentísima, más fuerte que el filósofo que dice Dios tiene que existir. Hombre, es que es mucho más potente la confesión de fe del que habla con alguien al que los demás no le ven, pero además es que habla en alto y lo confiesa y lo ve, y todo el mundo lo ve y dice, este cree firmemente. Bueno, pues ese es otro aspecto importante de esta oración de Jesús. Te doy gracias, Señor, de cielo y tierra. Continúa la oración, dice, ¿por qué has ocultado esto a los sabios y entendidos? Vamos a ver, un comentario a este respecto. Un comentario. Como os podéis imaginar, esta expresión de te doy gracias porque has ocultado esto a los sabios necesita una explicación. No es que el Padre haya dicho, a este le voy a ocultar la fe. A este no se la voy a revelar. A este, como no le quiero, pues no quiero darle la fe. Y entonces a este se la oculto y a este se la muestro. Evidentemente, si alguien interpretase literalmente estas palabras, estaría sacándolas de quicio. Jesús dice, Padre, te doy gracias porque estas cosas se las has ocultado a sabios e inteligentes, se las has revelado a gente sencilla. No hay que interpretar esto en un sentido literalista de que la voluntad, como si la voluntad de Dios fuese que alguien no creyese. No. Pero sí hay que interpretarlo en otro sentido. Los dones de Dios son de tal manera, tienen, ¿no? Pues una forma de ser que necesitan un corazón sencillo para ser acogidos. Los dones de Dios tienen una característica, tienen
que no pueden ser acogidos sino por los sencillos de corazón. Resultan inalcanzables, inaccesibles a quienes se creen sabios, a quienes se creen inteligentes, a quienes tienen esa autosuficiencia y no están abiertos a la humildad de la búsqueda sincera de la fe, ¿no? Ese texto en el que Jesús le da gracias al Padre porque estas cosas, porque el don de la revelación, el don de la gracia está ocultado, ha sido ocultado a los sabios e inteligentes, a los que se las dan y ha sido revelado a la gente sencilla. Es un texto verdaderamente, como algunos dicen de él, antinóstico totalmente, ¿no? El gnosticismo que siempre ha acompañado a la historia de la humanidad y también a la historia de la Iglesia ha sido una de las primeras herejías, y el gnosticismo venía a decir que Dios solamente puede ser alcanzado por las mentes privilegiadas, por aquellos que son capaces de penetrar los misterios ocultos. El gnosticismo es una herejía que está ya en el primer siglo presente, y se ve especialmente cómo las cartas del Evangelio de San Juan atacan el gnosticismo. Gnosis viene de griego de conocimiento. Entonces, el gnosticismo lo que venía es una herejía que viene a decir como que la fe está destinada para los sabios que tienen capacidad de conocimiento, no para la gente del vulgo, no para la gente que no tiene letras. Bueno, pues el cristianismo es, como veis, antinóstico totalmente. Cuando Jesús dice aquí, te doy gracias porque estas cosas se las has ocultado a la gente que se las da de sabia e inteligente y se las has revelado a la gente sencilla, el Evangelio es antinóstico. Vamos, dicho de otra manera, que el Evangelio es mucho más fácil que lo entienda, es mucho más propio. Para una abuelita de la cual a veces nos reímos porque es una abuelita que hace una beata piadosa, que tiene su rosario en la mano y que reza con una sencillez que a veces ante este mundo complicado nos parece, entre comillas, ridículo. Está mucho más cerca esa mujer del conocimiento del Evangelio que ese hombre que se piensa que el misterio de Dios, el misterio de Jesucristo, pues tiene que ser propio de aquellos que se acercan al ocultismo, ¿no? Al ocultismo, ese tipo de novelas de misterios escondidos, y entonces esos consumidores, ¿no?, de ocultismo, que piensan que Jesucristo está escondido en un papiro que ha sido ocultado, no sé qué, por los templarios, y no sé qué. O sea, toda esa especie de mundo, ¿no?, de gnosticismo que se ha ido creando, ¿no?, nos hace incapaces de acoger a Jesucristo. Y está mucho más fácil, su disposición le hace mucho más pronta a acoger el Evangelio de Jesucristo, a esa mujer sencilla de la cual a veces nos reímos de ella. Por eso Jesús dice en ese texto antinóstico, dice, te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las ha revelado la gente sencilla. Por lo tanto, es una proclamación de que el misterio de Dios solo puede ser acogido por los sencillos. Y Jesús goza con ello, se alegra con ello. Dios, fijaros, Dios es el ser infinito, supremo, que no cabe en cabeza humana, que toda mente humana es incapaz de conocerle. Y sin embargo, es capaz de hacerse perfectamente sencillo y entrar en el corazón de los humildes. Creo que ya he contado aquí en antena, porque yo me repito ya mucho, esa anécdota que se cuenta de aquel momento de la Ilustración francesa, en la que había un filósofo de estos ilustrados, ¿no?, que ridiculizaba a los humildes, que creían en la revelación, creían en los sacramentos, lo ridiculizaban, ¿no? Y cómo es posible que Dios esté ahí escondido en un pan, va a estar escondido en un pan, qué ridiculez es esa, ¿no? El pan de la Eucaristía, ¿pero qué te has pensado que es eso, no? Si Dios es infinito, ¿cómo va a estar ahí, ¿no?, en esa caja que llama sagrario? Entonces dice que este hombre, yendo un día por el campo paseando, se encuentra un labrador que a las 12 del mediodía interrumpe su labor y se pone a rezar el Ángelus. Recogido, se quita su boina, mirando con los ojos cerrados, reza el Ángelus, y este filósofo, ¿no?,
pues le ridiculiza, le fastidia que haya una gente que se piensa que ahora está hablando con la Virgen. Sí, la Virgen va a hablar contigo, hombre. Y va ante él y le dice: oye, ¿cómo es tu Dios? ¿Es grande o es pequeño? Le pregunta al filósofo, aquel labrador. Y el labrador le contesta, le dice: mire usted, Dios es tan grande, que no cabe en su cabeza de filósofo, ¿no? Y Dios es tan pequeño, que cabe en este pequeño corazón mío. Y cuenta, ¿no? Cuenta que aquí el filósofo que la respuesta de este labrador fue el principio de su conversión. Dios es tan grande que no cabe en tu cabeza, y Dios es tan pequeño y tan sencillo que es capaz de caber en mi corazón. Bueno, este es el sentido de la oración de Jesucristo. Te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios, a los que se creen sabios, inteligentes, y se las has revelado a la gente sencilla. Hay pues que, para poder hacer oración, hay que, sencillamente, ¿no?, ni más ni menos, hay que tener conciencia de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez, y abrirnos a Él en conciencia de humildad. Es decir, hacer oración es acoger a Dios, no darle yo lecciones a Dios. Porque alguno va ante Dios y se piensa que le voy a explicar a Dios cómo tiene que hacer las cosas. ¿Pero a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Cuando uno se pone delante de Dios, pues está acogiendo el don de Dios. Por eso esta oración continúa diciendo: te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las ha ocultado. Y luego dice: sí, Padre, así te ha parecido mejor. Otras traducciones dicen: sí, Padre, así lo has querido tú. Es decir, hacer oración es confiar en la voluntad del Padre. Sí, Padre, confío en ti, confío en tus caminos. Es decir, sea la voluntad de Dios, sea por sus caminos, no sea por los míos. Este es también un elemento característico de toda oración cristiana. Un confío más en la voluntad de Dios y en sus caminos que en los míos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos explicando. Continuamos el comentario del punto 2603. En él se nos habla de esa oración, la oración en la que, en el capítulo 11 de San Mateo, Jesús abre su corazón y da gracias a Dios porque se ha revelado especialmente a los sencillos. Y hemos dejado la intervención anterior en esa expresión última que dice Jesús: sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha revelado el Padre, y nadie conoce al Hijo sino voy a leerlo literalmente para no liarme. Sí, Padre, así lo has querido tú. Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselo. Dice el Catecismo que es conmovedor este sí, Padre, que rezó Jesús. Expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre, dice el Catecismo, de la que fue un eco el fiat de su madre en el momento de su concepción, y que preludia lo que dirá al Padre en su agonía. Es decir, que hacer oración es es pronunciar el sí, Padre, el hágase. El hágase. Ha habido en la historia de la humanidad, hay 4 hágases fundamentales, 4 sí, sea, hágase. El primero es el que pronuncia el Padre en la creación del mundo, que es expresión de la sobreabundancia del amor de Dios. O sea, el hágase no es una especie de capricho de arbitrariedad o un devenir ciego, pues que el mundo ha salido por casualidad. No, Dios dijo hágase, y lo dijo con todas las consecuencias. El mundo no es una equivocación, es una decisión libre y consciente de Dios que dijo hágase. Y de ese hágase del Padre, Jesús aprende porque el Padre y el Hijo son una misma cosa, y también Jesús dice hágase, sí, Padre, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y también la voluntad humana de Jesucristo dijo hágase.
que no se haga mi voluntad sino la tuya, en Getsemaní, hágase. Y para ello también María había pronunciado su hágase, el de María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El misterio es que Jesús había aprendido a decir hágase no solo del Padre, de quien todo lo recibe, sino también había aprendido de su madre, la Virgen María, de quien todo lo aprendió como hombre. Bueno, pues hay también, por lo tanto, en María una gran lección del hágase. Sí, Padre, así te ha parecido mejor, ¿no? Y falta un cuarto hágase, y es el que tenemos que pronunciar cada uno de nosotros. Está el que pronunció el Padre, hágase el mundo. El que pronunció Jesucristo, ¿no? Hágase tu voluntad, Padre. El que pronunció María, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase. Y falta un cuarto hágase, el que tenemos que pronunciar cada uno de nosotros para completar la historia de la salvación. Y este es el que Jesús nos quiere enseñar en su oración. Confío en la voluntad de Dios. Acepto mis circunstancias como venidas de sus manos, ¿no? Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Acepto mis limitaciones como parte de una cruz redentora. Confío en los caminos de Dios más que en los míos. Decidlo como queráis, ¿no? Pero es decir, hágase. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Esto es muy importante, es que es importantísimo, ¿no? Sin esto, nuestra oración está mal hecha. Una oración que no concluye en esto no ha estado bien hecha. La oración bien hecha es la que, bien realizada, es la que nos ha llevado a confiar más en la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús va a Getsemaní, sale de Getsemaní reafirmado en su adhesión a la voluntad del Padre. Y había tenido una lucha interior, había tenido una lucha interior entre que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque estaba también luchando interiormente, pero sale reafirmado en abrazar la voluntad del Padre, en el hágase. Si uno no sale de la oración de esta manera, es que la ha hecho mal. Porque además este hágase se contrasta con el hágame. El hágame del pecado original, sean las cosas a mi manera, por mi camino. Es decir, el hágame es, en la búsqueda del hombre, pensar que mi voluntad, mi camino, mis planes, son los que me van a hacer feliz y no confiar en la voluntad de Dios Padre. Luego, la oración de Jesús ha comenzado dándole gracias al Padre. Padre, te doy gracias porque estas cosas se las has ocultado. O sea, ha comenzado dando gracias por el don de Dios y ha terminado diciendo hágase. Hágase. Es toda una lección para nosotros. Una lección de que la oración tiene que tener estos dos componentes básicos. Acción de gracias a Dios por los dones, o sea, conciencia de que nuestra vida es un regalazo y que se nos queda pequeña esta vida para darle gracias a Dios, y como se me queda pequeña voy a necesitar la vida eterna para darle gracias a Dios. Y en segundo lugar, ¿no? Además de acción de gracias, pues conformarnos, a adecuarnos, a abrazar la voluntad de Dios por encima de otras voluntades, ¿no? O de la nuestra propia, que no terminamos de confiar, ¿no? Confío más en la voluntad de Dios que en mis planes. Confío más, hágase. Aquí se nos remite al punto 492 del Catecismo. Al anuncio de que ella dará luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús, y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él por la obra de la gracia al misterio de la redención. Dice San Irineo, su obediencia fue causa de la salvación propia y de todo el género humano. Si esto es lo principal, esto es lo que más destacamos en María.
Vamos a ver, el mérito principal de la Virgen María, ¿en qué consistió? En decir sí y en confiar plenamente en la voluntad de Dios Padre. Ese es el mérito principal, ¿no? Y dice, hombre, pero el mérito serán las cosas que hizo, ¿no? Déjate de las cosas, ¿eh? O sea, el mérito principal, nosotros enseguida queremos traducirlo en una especie de obras. Bien, por supuesto que el hágase se traduce en obras concretas, ¿no? Pero el acto fundamental, ¿no?, que a María le constituye pues la criatura más perfecta, es el pleno abandono, el hágase. La oración de María era una oración perfecta, porque tenía un pleno abandono en la voluntad de Dios Padre. Y es impresionante, ¿no?, asomarnos a la ventana de cómo rezaba María. Cómo rezaba María, en un pleno abandono. Nosotros en nuestro refranero decimos, ¿no?, que sea lo que Dios quiera. Madre mía, esa manera de hablar, que sea lo que Dios quiera, es impresionante, ¿no? Eso se ha introducido en nuestro refranero, en nuestra manera de hablar, y es una joya de expresión, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Es decir, confío en Él, me fío en sus caminos. Ojalá dijésemos esa expresión no como una frase hecha, sino con plena conciencia de me fío más de sus caminos que de los míos, estoy plenamente confiado a Él, estoy en buenas manos, que sea lo que Dios quiera. Bueno, y el catecismo concluye en este punto diciendo: toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Esta es la clave, ¿no? Y entonces se nos remite a la carta a los Efesios, capítulo 1, el versículo 9, pero voy a leer este himno. Es un himno del plan salvador de Dios en Cristo, donde dice que hemos sido elegidos y hemos sido bendecidos en Cristo. Y dice así: alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos, como corresponde a consagrarnos a Él. Amorosamente nos ha destinado de antemano y por pura iniciativa de su benevolencia a ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo. De este modo, la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros por medio de su Hijo querido se convierte en himno de alabanza a su gloria. Con la muerte de su Hijo y en virtud de la riqueza de su bondad, Dios nos libera y nos perdona los pecados. ¡Qué derroche de gracia sobre nosotros al llenarnos de sabiduría e inteligencia y darnos a conocer sus designios más secretos! Los designios que benévolamente había decidido realizar por medio de Cristo. Fijaros qué similitud tan grande en esta oración de Mateo 11 que estamos comentando, ¿no? Padre, te doy gracias porque estas cosas se las has ocultado a los que se creen sabios e inteligentes, se las has revelado a la gente sencilla. Por amor, Dios ha abierto su misterio que nos supera a los corazones sencillos. Y qué similitud con esto, ¿no? Dice, qué derroche de gracia al darnos a conocer sus designios más secretos. Es decir, Dios, los cielos se han abierto. Los cielos se han abierto en Jesucristo. Podemos hablar con Dios Padre. O sea, la oración entre Cristo y el Padre tiene lugar porque ha habido una revelación, una comunicación. Es decir, el Padre no tiene secretos con nosotros, nos lo cuenta todo. Y también te pide a ti que no tengas secretos con el Padre, que abras tu corazón, que lo desnudes de par en par. O sea que podemos concluir este punto que estamos comentando, es decir, la oración es posible porque no hay secretos entre el Padre y el Hijo, no hay secretos entre Dios y nosotros. Dios desnuda su corazón y se da a conocer a Jesús y en Jesús a todos nosotros. Luego, cuando ya no hay secretos, cuando nos hemos desnudado, hablamos entre nosotros y nos contamos las cosas, ¿no? Y el Padre te dice lo mucho que te quiere y lo mucho que te ama, y tú también le dices,
y yo te amo y te quiero, pero también mi pecado a veces me impide confiar plenamente en ti. Ayúdame. Te doy gracias porque me quieres, pero te pido que me ayudes a superar mi pecado, etcétera, etcétera. Es decir, la oración es posible porque ha habido una revelación, porque los cielos se han abierto, porque no hay secretos entre Dios y nosotros, porque en Cristo ha sido revelado todo. Si no tenemos esto claro, la oración, ¿qué es la oración? Uno va allí pues a poner una intención, a ver si me la... No. La oración es consecuencia de que Dios se ha desnudado ante nosotros y nosotros, lógicamente, tenemos que desnudarnos ante Él. Eso es hacer oración. Confiarle plenamente nuestro corazón, nuestras cosas, ponerlas todas en su presencia y hablar como se habla con un amigo, como el esposo habla con la esposa, como el padre habla con el hijo, como el amigo habla con el amigo, ¿no? Esto es la oración, ¿eh? Y así Jesús, en ese texto tan impresionante, habla con el Padre enseñándonos a nosotros, como decía al principio de este programa, ¿no? Como cuando va pues una catequista con sus niños delante del sagrario y allí en voz alta le habla a Jesús y los niños lo están oyendo y dicen, mira cómo habla con Jesús, qué confianza tiene con él, se lo dicen todo. Y la catequista lo hace primero porque cree en Jesús y segundo para que los niños también lo oigan. Así también Jesús ha hecho con nosotros, ¿no? En este texto de Mateo 11 que hoy estamos comentando. Habla con el Padre también para que nosotros lo escuchemos y aprendamos de esa oración íntima y de esa relación íntima que Él tiene con el Padre. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que, bien, Primero pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Mire, prefiero no decir el nombre. De acuerdo. Mire, padre, es que yo le quería comentar algo que me tiene muy preocupada. Yo tengo una hija de 9 años y un día vino del colegio y me dijo, mamá, no creo en Dios. Entonces yo le pregunté, ¿pero qué dices? ¿Y esto por qué me lo dices ahora? Y me dice, no, mamá, es que mi profesor de ciudadanía me ha dicho que él no cree en Dios y Dios no existe. Entonces yo le digo, a ver, tú, es que no se me ocurrió otra cosa. Le digo, tú en el suelo, ¿tú ves bacterias? Y me dice, pues no. Digo, ¿y existen? Dice, sí. Pues entonces, pues con Dios es lo mismo. Tú no lo ves, pero existe. Y entonces se quedó callada. Pero me dice, pero mamá, pero es que es mi maestro. Pues la verdad es que lo que usted cuenta es impresionante, en primer lugar, por lo que es el pecado de escándalo, ¿no? De escándalo. Todos somos conscientes de los riesgos que muchas veces ha denunciado la propia Iglesia Católica sobre que la asignatura de educación para la ciudadanía pueda ser utilizada
como manipulación de las conciencias, ¿no? Y lo que usted dice, pues es un ejemplo bien claro. Yo el consejo que le daría es que usted también vaya al director del centro y le denuncie este caso concreto. Porque, en principio, yo creo que un profesor, incluso aunque hemos tenido que aceptar esa situación de esa asignatura, está fuera del currículum de la asignatura el hecho de que el profesor haga su profesión de ateísmo ante los niños de 9 años. Claro, es verdad que el currículum de la asignatura se presta a eso, pero en sí está fuera de tal cosa, con lo cual yo creo que usted debiera, ante el director del centro, de denunciar esa manipulación de la conciencia ante su hija de 9 años. Y decirlo, porque creo que por los hijos hay que lucharlo y hay que hacerlo todo, ¿no? Y uno dice, bueno, igual también pueden tener después, me pueden tener represalias porque me he quejado de esto. Mire usted, yo creo que hay cosas por las que merece la pena jugárselo todo, ¿eh? Y una cosa pues es esta, ¿no? Y en segundo lugar, pues la respuesta que usted le dio, mire, si en ese momento se la inspiró el Espíritu Santo, ¿sabe? No tenga usted duda, ¿me hubiese inspirado a mí una distinta? Pues sí, o sea, pero yo creo que usted en ese momento, usted es madre, está asistida de los dones del Espíritu Santo para educar a sus hijos. Dios le asiste, y cuando dice el Evangelio, Él pondrá en vuestros labios las palabras adecuadas, y que no le quepa duda que esa respuesta también estuvo inspirada por el Espíritu Santo, ¿eh? Y bueno, pues lo que quiere decir que usted con su hija va a tener que tener un acompañamiento muy cercano. Yo le aconsejo que rece con ella, que usted rece en alto, y que la niña escuche cómo usted habla con Dios. Esto que hemos explicado en el día de hoy, hágalo usted. Usted por las noches, el momento de que se acueste la niña, rece en alto junto a su cama, y que la niña le escuche a usted rezar y vea, por lo tanto, no, claro, es que es mi maestro. Claro, lo duro es que el maestro no esté al servicio de la educación que usted quiere darle a su hija, sino que el maestro se ponga como una especie de competidor de la educación familiar. Lo duro es que esa hija tenga que elegir entre maestro o madre, y que la educación sea casi una especie de secuestro moral de los hijos. Pero bueno, usted pues lógicamente tiene que luchar y compensar con un testimonio de fe viva ante su hija, pues todas esas influencias negativas, ¿no? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Bueno, le escuchamos. Soy Miguel de Madrid. Adelante, Miguel. Mire, yo siempre he tenido esa duda no comprenderlo del todo, eso de completar con nuestros propios dolores y sufrimientos la pasión de Cristo. Es que Cristo no padeció ya lo suficientemente como para que nosotros tengamos que ayudar a la redención del mundo. Eso siempre me ha tenido así en duda, aunque yo lo ofrezco, pero cuando lo ofrezco así, diciendo eso, Señor, por tú, no me sale del todo. De acuerdo. Yo rezo por su cambio de diócesis. Muchísimas gracias. Bueno, el oyente se refiere a ese texto de Colosenses 1:24, un texto que ciertamente es misterioso. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Vamos a ver, ¿qué le falta a la pasión de Cristo? ¿Más sangre? ¿Más sufrimientos? Evidentemente no van por ahí los tiros, ¿eh? Lo que le falta a la pasión de Cristo es nuestro hágase personal. O sea, que yo también asuma mi cruz. Que no solamente Cristo haya dicho hágase, sino que yo también asuma mi cruz como voluntariamente asumida y pronuncie mi hágase. Porque Cristo nos redimió en la cruz, pero la redención de Cristo no pasa a ser plenamente fructífera en nosotros mientras que no pronunciemos también nuestro personal hágase. Cristo nos redimió en la cruz, pero es una redención todavía pendiente de ser aceptada por nosotros, con nuestro personal hágase. Y a esto se refiere con completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. También yo tengo que hacer mía la cruz. Y tengo que asumirla y tengo que confiar plenamente en la voluntad del Padre. Entiéndalo usted así, porque evidentemente sería un error pensar que, claro, a Jesús le faltó sufrimiento y yo tengo que completar el sufrimiento que Jesús no tuvo. No van por ahí las cosas. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, soy María Ángeles de Villajoyosa. Adelante. Mire, tengo una pequeña duda. Cuando Moisés está en el monte Sinaí y dice, Dios le habla y le dice cara a cara, ¿le habla realmente o es que Moisés siente en su corazón como esa inspiración? Bien, me imagino que usted,
cuando dice bueno, pues se trata de un hablar físicamente, me refiero perceptible por los oídos. Yo creo que su pregunta va por ahí. Claro que Dios le habla a Moisés, como en un tú a tú. Ahora, eso que usted pregunta, bueno, pero se trata de algo que se oye en una grabadora, que se escucha en una grabadora. Mire, eso es lo de menos. Eso, primero, el texto no nos lo dice, con lo cual, si no nos lo dice, es que no es importante. Eso es... en el fondo, lo que sí que nos dice el texto es que Dios nos habla al corazón. La oración es un hablarnos Dios a nosotros. Que eso nosotros lo percibamos a través de la sensibilidad de nuestra conciencia, de esas unciones que Cristo o que el Espíritu Santo, mejor dicho, graba en nuestro alma. Eso nos importa poco. Nosotros somos muy dados a... Y bueno, pero y se escucharon unas palabras, no se escucharon. No dice nada de eso. Dice que Moisés estaba ante Yahvé y que le hablaba, como se habla a un amigo. Nos importa poco que esas palabras se oyesen pues físicamente o espiritualmente. ¿Explico? En eso hay que poner la intensidad y no en el tema de las formas. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, mi pregunta es la siguiente, que no estoy tranquila. Ahora se ha hecho la comunión, la confesión general que se hace. O sea, o la confesión comunitaria. Sí. ¿Me oye? Sí, le escuchamos, adelante. Y yo no sé, yo le he ido a comulgar, pero es que yo no estoy tranquila con esto. Luego, claro, nos da la solución. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí. Bueno, vamos a ver. La verdad es que, claro, igual puede faltar algo más de especificación, pero si lo que usted se refiere es que ha asistido usted a una celebración de una absolución colectiva, en la que, sin haberse acusado personalmente de los pecados, todos los allí presentes han recibido pues una absolución colectiva sin haberse confesado personalmente de los pecados, pues hay que decir que esa celebración ha sido incorrecta, porque tal fórmula la Iglesia solamente la permite cuando hay una gravedad o una imposibilidad de poder escuchar, ¿no? Pues un peligro inminente, lo que sea, y una imposibilidad de poder confesar los pecados. Por lo tanto, si es a eso lo que usted se refiere, hay que decir que ha sido impartida incorrectamente, y además desobedeciendo explícitamente a la normativa de la Iglesia, que es la que tiene la responsabilidad de la administración del sacramento, y que por otra parte los pecados de los allí presentes no están válidamente perdonados en la medida en que no se confiesen personalmente, individualmente, especialmente de los pecados graves. O sea, esta es la disciplina de la Iglesia, que tuvimos ocasión también de explicarla aquí. Bien, digo si es este el caso al que usted se ha referido, ¿no? Otra cosa concreta es que también existen las celebraciones comunitarias de la penitencia, pero en las que hay una acusación personal de los pecados, que va pasando uno por uno cada uno y confiesa sus pecados y recibe la absolución, que eso por supuesto que es correcto y es la segunda de las fórmulas para administrar el sacramento de la penitencia. Pero lo que no es correcto es que se administre la absolución colectiva sin haberse acusado personalmente de los pecados, pues de no ser que exista una ocasión grave como estas a la que he hecho referencia, ¿no? Esa es la disciplina de la Iglesia. Está el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.